Hoy comenzamos y lo hacemos en Colombia cuando son las 4:01 hora costa este en los Estados Unidos. Crisis de gobierno. Ese es nuestro tema para comenzar la tarde de hoy. Breve fue la alocución presidencial, tan breve que duró menos de 4 minutos la noche de ayer. Gustavo Petro anunció cambios en su gabinete. La lista la encabezó el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien ha cuestionado aspectos trascendentes de la polémica reforma a la salud, con la que buena parte del país no está de acuerdo. Últimos días sobre la reforma a la salud dentro del mismo gabinete ya tuvo sus primeras consecuencias. Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza. Con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate. El mandatario fue enfático en defender sus reformas. Este gobierno del cambio no va a renunciar a reformar para mejorar la salud, las pensiones y las condiciones laborales justas. Según información de Palacio, el mismo presidente le avisó al ministro de Educación que no continuaría, mientras que a Urrutia y Ariza las notificó la jefe de gabinete. Las ministras salientes del Deporte, María Isabel Urrutia, como acaban de señalar, y de Cultura, Patricia Ariza, manifestaron sentirse sorprendidas. Nuestra cadena aliada Noticias RCN conversó con ellas minutos después del anuncio del presidente Petro. Dijeron que se enteraron minutos antes de que fuese anunciado que iban a dejar el cargo. Este remesón ministerial tocó primero el Ministerio del Deporte, que estaba encabezado por María Isabel Urrutia. Dice que se enteró de la decisión 5 minutos antes de la locución y que no fue notificada por el propio presidente. Me manda razón con Laura Sanabria. Yo le pregunté por qué y después cuando estaban en la rueda de prensa me dijeron que no podía estar allí. La excampeona olímpica aseguró que desconoce los motivos de su salida. Sí, me toma por sorpresa porque yo he venido haciendo mi trabajo bien hecho. Otra ministra que fue removida del gabinete es Patricia Ariza, quien estaba en el Ministerio de Cultura. Noticias RCN también habló con ella. Rechazó la manera de cómo se enteró. No me gusta la manera como se hizo. Me hubiera gustado que me lo dijera personalmente, mirándome a los ojos. Eso no se dio, entonces eso no me parece bonito. Ariza señaló que la razón de su remoción no se debe a la posición que tenía con las reformas, pues ella asegura que las apoyaba. Ahora bien, ¿qué pasó con Alejandro Gaviria, quien, por cierto, fue candidato a la presidencia? Su posición frente a la reforma al sistema de salud fue clara y opuesta a la de la ministra Corcho, titular de esa cartera, abiertamente. Antes de ser radicada la reforma a la salud, el entonces ministro de Educación y exministro de Salud Alejandro Gaviria hizo pública su posición. Lo ha dicho una y otra vez el presidente, somos un gabinete plural. Tener diferencias de opinión sobre proyectos tan importantes es normal y tienen que tramitarse como corresponde. Y el país conoce mi posición sobre el sistema de salud. Yo fui ministro de Salud 6 años, el que más ha durado en la historia de Colombia, y yo creo que el sistema de salud de Colombia debe mejorarse, no acabarse. 2 días después, el 26 de enero, volvió a reafirmar su pensamiento frente a la reforma. Y es que el sistema de salud debe mejorarse, pero no acabarse. Para ese mismo momento decidió revivir una columna suya que escribió en 2017 cuando se desempeñaba como ministro de Salud, en la que concluye: si tan solo fuera tan fácil cambiar el pagador, su solución va mucho más allá del eslogan conveniente "no más EPS". Luego se reunió el Consejo de Ministros en Villa de Leyva, donde discutieron la reforma, y de allí se dieron las filtraciones de 2 documentos. El 2 de febrero decía en un Twitter: el documento sobre reforma a la salud que está circulando en medios de comunicación lo escribí días antes del Consejo de Ministros. Y finalmente, el último documento que se filtró hacía referencia a preocupaciones que tenían varios ministros del gabinete, sobre todo en materia fiscal, y que, según decían, podría hundir la reforma. Luego de la locución presidencial, donde el presidente nombra a su reemplazo, el ministro Gaviria escribió en su Twitter para desearle éxitos a la nueva ministra Aurora Vergara y agrega: agradezco a Gustavo Petro la invitación a ser parte de su gobierno. Mis opiniones tuvieron siempre un propósito constructivo en el marco de un gobierno pluralista de coalición. Seguiré opinando con libertad para que Colombia tenga las mejores reformas posibles. Para hablar sobre este tema,
sobre la crisis en el gabinete del presidente Petro y lo que ha venido corriendo los últimos días, quiero saludar a Jairo Libreros, analista permanente de NTN24 en Primer Término. Jairo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y Dania, es un gusto volverte a ver aquí. Claro, un gusto tenerte de nuevo aquí en el estudio. También quiero darle la bienvenida a María Lucía Jaimes, asesora política, especialista en marketing político y máster en administración pública. María Lucía, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a ti por esta invitación y un saludo también a Jairo, que nos acompaña. Así es. A ver, don Jairo, comienzo con usted aquí en el estudio. O estás conmigo o estás contra mí. O podemos interpretar de las decisiones tomadas ayer, por lo menos en cuanto al ministro de Educación, Alejandro Gaviria, se refiere. Y Dania, dos cosas sobre ese particular. La primera, creo que es desafortunada la decisión y de manera particular la forma en la cual el presidente Gustavo Petro prescinde de los servicios de Alejandro Gaviria, un hombre que se ha caracterizado durante muchos años como un verdadero librepensador, que tiene una posición clara y precisa en asuntos de educación, que es su cartera, pero también en el tema de salud, como pudimos ver en la nota anterior. Y creo que lo que tú afirmas es muy claro y muy preciso. Gustavo Petro pregonó en campaña y tan pronto llegó a la Casa de Nariño el 7 de agosto del año pasado, han transcurrido, Idachi, 6 meses, un poquito más, que era un gobierno pluralista, un gobierno de coalición, un gobierno de centro, con personas de centro derecha y centro izquierda, que buscaba concertar, lograr consensos en las reformas. Pero en la primera de cambio, ante la primera dificultad, cualquier persona que hablaba por fuera de la narrativa establecida era interpretada como un adversario. O estás conmigo o estás fuera. Y creo que esa es la premisa que utilizó el presidente Petro, lamentablemente. Parto de un presupuesto, Idania. Todos los presidentes tienen derecho a manejar sus ministros como lo que son en un sistema presidencial o presidencialista, como fusibles políticos. No estoy deshumanizando la noción del ministro, pero son personas que tienen que estar al servicio del gobierno. Pero cuando tú tienes pretensiones de pluralismo, de libre pensador, de ser un gobernante liberal, uno esperaría un nivel de tolerancia mayor al promedio nacional. María Lucía, ¿es el mensaje que puede trascender más allá del análisis político? Es decir, ¿es el mensaje que puede llegarle a cualquier colombiano? ¿Es el mensaje que se puede interpretar más allá de Colombia igual? Sí, yo creo que más allá de las implicaciones políticas, la ciudadanía en general quedó algo impactada por la forma en la que se comunicó. Como decía Jairo, se entiende que los ministros son fusibles que en algún punto se terminan quemando dependiendo de las necesidades del gobierno de turno, pero sí el hecho de que 2 ministras hayan sido notificadas mediante una alocución presidencial o mediante su secretaria privada horas antes o inclusive minutos antes de decirlo, pues no da un buen mensaje a la ciudadanía frente a los problemas de comunicación que ya el gobierno venía teniendo y frente a la forma en la cual se deben manejar las cosas. Vemos bastantes mensajes en las imágenes que se presentó en la locución, fue una locución bastante rápida y que lo acompañaban justamente la ministra de Salud y la ministra de Trabajo diciendo, estas son mis 2 banderas más importantes y es lo que por lo cual voy a pelear en este momento. Las formas son importantes, Jairo, y lo digo porque el tono de las ministras que también salen, la de Deportes y la de Cultura, es un tono quejoso, con algo no de resentimiento, no, de sentimiento por la manera. Y Dania, en democracia las formas en muchas ocasiones están en la misma posición que el contenido o lo material. Pero cuando se trata de asuntos de forma y de gobierno, creo que las formas tienen un valor simbólico superior al cumplimiento de muchos parámetros establecidos dentro de lo que puede ser la urbanidad democrática de cualquier gobierno. Las formas nos permiten a nosotros como analistas, pero de manera particular, como lo decía María Lucía, a los ciudadanos, entender el talante democrático de los gobernantes. Cuando tú no tienes formas, demuestras un rasgo de tu personalidad. Sin formas, también uno puede entender
cuáles son los verdaderos motivos de la salida de Alejandro Gaviria como ministro, de la salida de las ministras, que corren una cantidad de razones que muy seguramente entraremos más adelante sobre ese particular. Las formas marcan, caracterizan y de manera especial, Idania, nos permite entender cuál es el talante, la filosofía democrática de quien las usa. Y ya que hablamos de formas, y María Lucía se refería a quienes están cerca del presidente Petro en esa locución, como es la cartera del Trabajo y la cartera de Salud, ¿qué más se puede ver entonces en esa locución? Porque hay otros firmantes de la carta que están bastante atrás, como el ministro Ocampo, ¿no? El ministro de Finanzas. Sí, justamente en la foto que se ve durante la locución, vemos cómo está el ministro de Hacienda Ocampo y la ministra de Agricultura un poco más alejados, y hemos visto todo este revuelo político que ha habido en los últimos días, en los cuales se dice que ellos son las otras dos personas que saldrían de sus carteras en el corto tiempo. Entonces se puede ver cómo la posición estratégica para delimitar es lo que estamos defendiendo en este momento, y ese es el mensaje que se da a entender, como ellas salen por estas dos reformas a los sistemas, tanto al sistema de salud como al sistema laboral. Además que pues este es un gobierno que se ha caracterizado por simbolismos de inclusión, de la espada de Bolívar, de la manifestación con la ciudadanía. Entonces dar un ultimátum así, y luego que al día siguiente, que hoy en todos los medios aparezcan las fotos del presidente sentado con los presidentes de los partidos tradicionales, de los que también han estado en contra de la reforma, de los que quienes tienen pensado presentar propuestas alternativas a la reforma, y que con ellos hayan espacios para el consenso y con sus propios ministerios, no, creo que da un mal mensaje de cómo se están manejando al interior esas comunicaciones. ¿Cómo puede traducirse eso que acaba de decir María Lucía, Jairo? Porque antes de que comenzáramos el programa me dijiste que ese encuentro con los representantes de los partidos, como con el expresidente César Gaviria, era muy importante. Así es, Idania. Si pudiéramos nosotros centrarnos en una fotografía o en la imagen central del comunicado de las 4 de la tarde del día de ayer, donde el presidente Gustavo Petro entrega un parte oficial, entre comillas, de lo que fue la reunión con los presidentes de los partidos políticos. La foto es completamente diferente y te voy a dar 3 motivos. El primero de ellos, Idania, en esa foto está claro que Gustavo Petro lee un prompter con mucha precisión, no se sale. Creo que no se come una sola signo de puntuación desde el punto de vista de evitar cualquier error. Eso significa que disciplinaron a Gustavo Petro. Él perdió el control de la reforma de la salud. En segundo lugar, Idania, no es menor. En la foto que está en imagen, que es la foto de 3 o 4 horas después, aparece en primer plano, como lo dice María Lucía, la ministra Corcho de Salud. Pero la reunión previa con los presidentes de los partidos políticos para solventar la crisis no figura la ministra Corcho. Y en tercer lugar, y Dani, hay que tener en cuenta algo. En esa locución anterior, cuando uno compara las capacidades de poder entre 2 imágenes diferentes con escasas 3 horas de diferencia, está claro que el presidente Gustavo Petro le toca llegar a un acuerdo con los presidentes de los partidos políticos tradicionales que hacen parte de su estructura de gobierno ampliada que le permite tener mayorías. Le entregó la reforma porque llega al consenso de tener un articulado paralelo para sustentar 3 pilares de la reforma. Y voy a ser muy preciso en algo, Idania. Si tú miras la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, hoy día el pacto histórico sumado con las alianzas que tiene, aproximadamente cuenta con el 75% de los votos. Pensaría uno que puede hacer lo que quiera, pero al entregarle el articulado a esos 3 partidos políticos, perdió el control, porque esos 3 partidos tienen el 50% de la votación. Pueden hacer y pueden tomar la decisión que quiera. La diferencia en las imágenes, y ya lo traía a colación María Lucía, es impactante. En una se ve el poder y en cierta medida cómo va escalando la afinidad que siente con sus ministros. A la ministra Cecilia López, al ministro José Antonio Ocampo y al director de Planeación Nacional, no lo saca por un motivo muy sencillo. Que son firmantes de la carta o del documento que firma igual el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, donde dan sus razones
o se oponen a la reforma de la salud por costos y dan cifras que impactaron en la opinión pública colombiana. Y Dania, no lo saca por un motivo muy sencillo, porque ellos tres son los titulares del manejo de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo tiene 29% de temas relacionados con la cartera de Agricultura. El tema de Hacienda es esencial. Sin que vaya con el visto bueno fiscal, no puede ser aprobado. Y quien conduce el procedimiento es el director de Planeación Nacional. Por eso no lo sacó. Otra cosa va a ser dentro de aproximadamente 2 meses, cuando se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo o toque expedirlo por decreto. Ahí van a ser prescindibles, van a ser nuevamente fusibles y se van a ir como Alejandro Gaviria. En el transcurso del día se ha especulado mucho en relación a eso. Se dice que ayer, en horas de la noche, el presidente Petro y el ministro Campo estuvieron reunidos, no se confirma, no se niega, pero se habla de ese encuentro y se ha hablado de la renuncia del ministro. Es evidente que el ministro Ocampo le planteó algo que ya había anunciado en la reunión de Villa de Leyva, que tuvimos la oportunidad de ver en la nota, que si se iba Alejandro Gaviria, él se iba. E inmediatamente también replicaron la ministra López y el director de planeación, el profesor González, que se iban porque era insostenible tener un gobierno donde lo que importa es la discusión y la creación de consensos, y 2, por el contenido de la reforma. La reforma no es buena, el país necesita una nueva reforma, necesita avanzar en temas de eficacia, en temas de sostenibilidad fiscal, en temas de mejores tratamientos desde el punto de vista de tener un sistema mixto privado y público. No lo digo yo, Dania, lo dice la OCDE. Es necesario mejorar y adelantarnos un poco a las dificultades que tenemos, pero tal cual como está la reforma es inviable y va a cambiar por completo. María Lucía, si este es un gobierno de simbolismos, el gobierno de Colombia, ¿cómo se entiende que ayer el presidente Petro le anuncia al ministro de Educación, Alejandro Gaviria, que queda fuera del gabinete, presente su renuncia y en este momento esté en el Palacio de Nariño porque el presidente le llamó? Entiendo que tiene 2 o 3 horas y no ha salido. Si es un gobierno de símbolos, ¿cómo interpretamos este? Pues justamente es un gobierno de símbolos y de redes sociales. Esto lo anunciaron tanto el exministro Gaviria como el mismo presidente en sus tweets que tuvieron en el transcurso de la noche y esta mañana, en la cual Gaviria dice como yo sigo con los reparos, sigo con mis posiciones, y Petro le dice como listo, ya que no es parte del gobierno voy a atender sus requerimientos y voy a estar atento a lo que va a decir. Entonces creo que esa reunión se genera a través de esas comunicaciones que tuvieron en redes sociales y me imagino que de manera interna para demostrar que no sale justamente por la puerta de atrás como han venido diciendo desde anoche, sino intentar limar un poco esas asperezas y que no quede una mala relación justamente para evitar que vayan a salir las otras 2 personas que ya hemos mencionado en las carteras en las que están. Ahora, ¿cómo interpreto? Listo, ya que no está en el gabinete, voy a atender sus requerimientos. O sea... Sintió el golpe. El presidente Petro sintió el golpe, sabe muy bien que ya no puede pregonar, así tenga elementos de juicio que pueden ser hasta válidos, que es un gobierno tolerante y que tiene la capacidad de asimilar los conceptos cuando no están claramente identificados o por lo menos pueden generar choque al interior de su propio gabinete y con su coalición de gobierno. Hay que tener en cuenta que él necesita, especialmente durante el transcurso de este año, en el periodo comprendido entre los meses de junio, cuando se abren las inscripciones para los candidatos a las corporaciones públicas territoriales, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, ediles. Él necesita tener a los partidos de centro, izquierda y de centro derecha, porque todos ellos necesitan al gobierno como partidos y para avalar candidatos, pero el pacto histórico, especialmente Gustavo Petro, sabe que tiene una pelea muy difícil. En Bogotá no la tiene ganada, muy seguramente tiene algún tipo de juego, en Cali, pero yo lo veo muy difícil, a diferencia de lo que dicen algunos analistas. Va a perder en Medellín, va a perder en Barranquilla, va a perder en Bucaramanga y va a perder en 3 o 4 ciudades muy importantes. Difícilmente va a tener la oportunidad de tener un alcalde propio o en coalición. Si él no logra mejorar y mostrar que aún con las diferencias tiene un buen trato con Alejandro Gaviria, que gústele a algún sector o genere mucho escozor en otros, es una figura importante, es una figura respetada y es un hombre muy joven que tiene un futuro inmenso.
Desde ese punto de vista lo va a necesitar por otro motivo, Idania, porque si Alejandro Gaviria saca a flote toda la batería conceptual sobre las deficiencias en diseño, en negociación y los problemas de implementación de esa reforma, pues va a tener un destino completamente diferente al que tiene ahora, que va a ser aprobada en menos del 50%. Te boto un dato, Idania. Tú puedes creer que en esa reforma pretenden crear, no en el cuatrenio, porque cuando sea aprobada van a quedar apenas 3 años de gobierno, más de 3.000 centros de atención en salud, pequeños centros en todo el país, 3.000. Cuando se termine este cuatrenio no ha construido 1.000, porque sabemos cómo es la capacidad instalada de la Administración Pública Nacional y los problemas que trae tener la capacidad de gestionar recursos de manera eficiente. Ahora, el tiempo me apremia, por supuesto, pero quiero hacer quizá una última pregunta a ambos. ¿Qué tenemos por delante, María Lucía? La aceptación del presidente Petro ha venido cayendo considerablemente, y a 6 meses ya de su gobierno, las reformas que se suponía que tenían que ser aprobadas los 3 primeros meses, porque de eso se habló en campaña en los primeros días de gobierno, no han sido aprobadas. ¿Qué tenemos por delante para el presidente Petro? Tenemos una agenda legislativa bastante apretada. Creo que justamente en ese afán de que tienen que aprobar muchas cosas para empezar a ver algunos resultados al final del mandato, se han apresurado un poco con varios temas que son de difícil comunicación ante la ciudadanía. Creo que en la reforma a la salud, si bien ha sido la más comentada, y es importante porque toca un tema fundamental para todos los colombianos, es quien se ha acaparado todas las miradas en los medios de comunicación. Pero tenemos temas como la humanización de las cárceles, como la ley de sometimiento que van a radicar próximamente, el mismo Plan Nacional de Desarrollo no se ha discutido tanto, tenemos una reforma política que sigue pendiente, apenas se reinicien nuevamente las sesiones en el Congreso. Creo que tenemos una agenda bastante amplia que no se le ha dado el foco suficiente. Entonces, creo que el manejo que le va a dar el gobierno, que puede darle el gobierno, es tratar de manejar la crisis de salud y paralelamente aprovechar esa crisis en la salud para ir aprobando las otras reformas sin que haya tanta resistencia por parte tanto de los congresistas como de la ciudadanía. ¿Qué tenemos por delante, Jairo? Yo estoy de acuerdo con María Lucía, agenda apretada, pero le sumo algo, y mediática. Él tiene que mantener el esfuerzo porque hace parte de su compromiso y de su plan de gobierno previa a la elección. Y creo que él, para poderse sintonizar frente a las elecciones del 29 de octubre, tiene que mantener el esfuerzo de mostrar que es un hombre que cumple con su palabra. Por eso la pelea en materia de salud la va a mantener todo el tiempo que sea necesario para decirle a los ciudadanos a nivel territorial que está cumpliendo la reforma pensional, la reforma laboral, el tema de sometimiento, el plan de desarrollo, y se va a inventar 2 o 3 iniciativas más. Lo que viene es una agenda absolutamente mediática que va en detrimento del contenido de las reformas. Y en segundo lugar viene algo mucho más complicado. Yo creo que se va a cocinar una ruptura que podemos denominar el fin de la luna de miel. Todos los gobiernos tienen luna de miel, no todos los matrimonios, Idania, pero la gran mayoría de gobiernos sí tienen una buena luna de miel. Desde ese punto de vista yo creo que se está cocinando la ruptura de esa luna de miel. María Lucía, gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Muchas gracias a ustedes, feliz tarde. Igual, feliz tarde también para ti. Analista político, especialista en marketing. Pero antes de irte, hay un tema mediático que también ha golpeado la opinión pública nacional e internacional, que es el concepto de la paz total. Está sobre la mesa el ELN, la negociación de México, el que no quiere este grupo que se le califique como terrorista. Se descubren unos audios, luego se dice que no se sabe si son de ellos. Hay un plan para desestabilizar atacando las grandes ciudades mientras sigue la negociación. La disidencia de la FARC entra o no entra en el plan de paz. Y todo esto cuando paralelamente se construye, digamos, dentro de la opinión pública la matriz de que se quiere negociar con los delincuentes a cambio de nada. Y Dania, el concepto filosófico de paz total yo creo que es un concepto atractivo en términos de política pública, pero el diablo está en los detalles. Se ha manejado de una manera torpe,
sin experiencia, sin atender las lecciones aprendidas de otros procesos en Colombia y en el mundo, y de manera particular con cierto tufillo sectario, el tema de quiénes van a ser las organizaciones que de un lado se van a sentar a una mesa de negociación y del otro se van a someter a la justicia. Me parece a mí, independientemente de la discusión jurídica, que abrirle la puerta a un tipo como Iván Márquez o a la segunda Marquetalia es desconocer la filosofía de los acuerdos de paz del 2016, los que firmó el presidente Juan Manuel Santos con la FARC. Dos, si nos ponemos de puristas, en algunos casos, sinceramente, no podríamos negociar ningún acuerdo de paz, y Dania, el ELN tiene más vínculos con el narcotráfico que el propio Clan del Golfo o que las propias disidencias de Iván Márquez o las disidencias de Iván Mordisco. Todos son narcotraficantes. Si nos ponemos a mirar quién es más criminal que el otro, yo le tengo mucho miedo al ELN. Te recuerdo el atentado que hicieron aquí en Bogotá en enero del 2019, cuando mataron a aproximadamente 20 cadetes de la policía, jóvenes, entre 18 y 19 años. Desde ese punto de vista, creo que al país le falta tener mayor claridad de parte del gobierno, explicando muy bien qué es lo que quiere hacer. Te boto otro dato, y Dani, es inconcebible que hace 15 días el gobierno nacional, ante una demanda que hay en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte Constitucional, perdón, presentó un concepto diciendo que no iba a negociar con los desertores porque la Constitución, en un concepto ampliado por cuenta del Acuerdo de Paz del 2016, lo prohíbe. Hace 4 o 5 días, el miércoles de la semana pasada, presentó un nuevo concepto diciendo que sí va a negociar. Cuando ni siquiera el gobierno tiene claridad cómo vamos a entender este proceso. Y cierro con esto, Idania, entre más se aproxime la apertura a la negociación directa o al sometimiento con las disidencias Segunda Marquetalia, con las disidencias de Iván Mordisco, con el Clan del Golfo y con otras 6 o 7 organizaciones delictivas, mayor va a ser el riesgo y la amenaza terrorista, porque ellos pretenden, pensando en ideas trasnochadas, hacerse sentir de una manera muy fuerte. Lamentablemente esa es la historia que nosotros como gobierno y como sociedad no hemos querido aprender. Jairo, como siempre, gracias por acompañarnos. Y Dania, es lo máximo volver al estudio contigo.